¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Los saludo desde su espacio-tiempo en el que se encuentren al momento de ver este video. Este video es un video corto en el que voy a explicarles rápidamente el concepto de velocidad y rapidez, así como algunos otros conceptos que por ahí estuve viendo que a algunos compañeros se les dificultó un poco. Entonces vamos a ello. El movimiento en física. El movimiento es uno de los temas más importantes que vamos a estar estudiando, pero antes es necesario definirlo. Observen estas imágenes. Son unos GIFs que tienen en común. Bueno, pues que todas las imágenes representan movimiento, pero ¿qué le vamos a decir movimiento? Vamos a llamarle movimiento a un cambio de posición en el tiempo. O sea, un objeto está en un punto y después de un tiempo está después en otro punto. O sea, es un cambio de posición, pero lo hace respecto a un marco de referencia. Quizás a ustedes digan, bueno, esa palabra es rara, ¿qué significa? ¿Qué es marco de referencia? Marco de referencia le vamos a decir a cualquier punto con respecto del cual se describa el movimiento de otros objetos, o sea, a partir de donde estamos midiendo lo que nosotros estamos observando. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Imagínense que hay un gran árbol en algún patio, en algún punto, y que nosotros vamos a tomar como marco de referencia ese punto. Entonces, si nosotros quisiéramos saber a qué distancia está un objeto, el marco de referencia representaría el punto cero. Miren. Y si ustedes recuerdan en matemáticas, según la recta numérica, todas las cantidades que estén a la derecha del punto cero son positivas y las cantidades que estén a la izquierda son negativas, el famoso plano cartesiano, aunque en este punto pues es en una dimensión. Si nuestro árbol es nuestro marco de referencia, nuestro punto cero, ¿a qué distancia estará en este caso la persona? Bueno, pues es muy sencillo. Si ustedes se fijan, estaría 1, 2, 3, 4 a 5 unidades de medida. Ya según las unidades que ustedes estén en ese momento midiendo, metros, kilómetros, etcétera. Pero en este caso estaría 5 unidades de medida respectivo de este marco de referencia. Si por ejemplo quisiéramos saber a qué distancia está la escoba del marco de referencia árbol, es muy sencillo, está a 1, 2 unidades. ¿A qué distancia estará el gatito del marco de referencia árbol? Igual es muy sencillo, está a 1, 2, 3, menos 4 unidades. Recordemos lo que ahorita les dije, que las cantidades a la izquierda, según el plano cartesiano, son negativas. ¿Y qué pasaría si nosotros cambiáramos el marco de referencia? Imagínense que les digo, el marco de referencia ya no es el árbol, el marco de referencia es la escoba. Pues entonces ese punto pasaría a ser de nuevo el punto cero. Si el marco de referencia es la escoba, la persona estaría a 1, 2, 3 unidades del marco de referencia. Si el marco de referencia es la escoba, ¿a qué distancia estaría el árbol? A 1 menos 2. Entonces el marco de referencia es el punto del cual a partir empezamos a medir, el punto cero. Trayectoria y desplazamiento son conceptos también muy sencillos y vamos a verlo con un ejemplo. Imagínense que tenemos un carrito de juguete y que nosotros lo lanzamos de un punto a otro, es decir, de un punto A un punto B. Vamos a lanzar este carrito de aquí para acá. Y nosotros lo lanzamos y el carrito sigue este caminito. Imagínense que esto es como una fotografía por ahí en cámara lenta. Y entonces sigue ese caminito. ¿Cuál va a ser la trayectoria? La trayectoria tendría esta forma. Es este camino que siguió el objeto. ¿Se fijan? Se unió y siguió este caminito. Entonces esto va a ser la trayectoria. Si nosotros tomamos alguna regla y empezamos a medir todo este caminito, al resultado de la medida, supongamos que fueron, no sé, 90 centímetros, por así decirlo, al resultado de esta medida se le va a llamar distancia. Entonces, esta medida de la trayectoria le vamos a decir distancia. ¿Y cuál es el desplazamiento? Es muy sencillo. El desplazamiento siempre va a ser en línea recta y va a ser una línea recta entre el punto en el que el objeto comenzó su movimiento y el punto en el que el objeto terminó su movimiento. Entonces ese va a ser el desplazamiento.
línea recta, y si nosotros lo medimos lo vamos a encontrar donde empieza el movimiento y donde lo termina. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro trayectoria y desplazamiento. Observen esta imagen. Esta imagen representa un movimiento que hizo una persona al ir de este punto a este punto. ¿Qué creen que representa la flecha roja? Observen que fue por aquí, dio vuelta, volvió a girar y finalmente llegó al punto. Esta línea, esta flecha roja representaría la trayectoria, y esta línea azul del punto de donde comenzó y donde terminó es el desplazamiento, ya que como lo mencionamos es una línea recta de donde empieza a donde termina. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay un objeto, un auto que hizo este movimiento en una autopista. Observemos que fue de este punto a este punto, un punto inicial a un punto final. ¿Cuál sería la trayectoria? Bueno, pues es la que está en color rojo, ¿no? Hizo este caminito para llegar acá. Y el desplazamiento es línea recta de donde comenzó y donde terminó su recorrido. Ahora, una pregunta. Imagínense que esta pista tuviera una forma circular y el objeto rodea todo el círculo. ¿Cuál creen que sería la trayectoria? Bueno, la trayectoria pues sería el círculo, ese círculo que ya hace. Y el desplazamiento, ¿cuánto creen que sea? Si el objeto empezó y terminó donde mismo, ¿cuánto creen que va a ser? 0, no hay desplazamiento porque el objeto terminó donde comenzó. Entonces ahí en ese caso no habría desplazamiento. Bueno, vamos entonces al concepto de velocidad y rapidez. Imagínense que yo les preguntara, ¿cómo pueden hacerle para saber cuál es el más rápido de su salón? Estoy seguro que inmediatamente dirían, pues es muy fácil, con una carrera ponemos que corran de un punto a otro y el que llegue primero es el más rápido. Entonces sería muy sencillo, ¿no? Es fácil, en principio la distancia es la misma, solo hay que ver el que hace el tiempo menor. Pero luego yo les digo, ok, pero imagínense que por alguna razón no podemos tenerlos a todos juntos. Y bueno, ahora como está la situación no podemos estar todos juntos, pero se cambian las condiciones. Resulta que van a correr de uno en uno, pero diferentes distancias. O sea, uno va a correr, no sé, 10 metros, otro 15, otro 8.5, otro 7.3. Bajo estas condiciones, ¿cómo pudiéramos hacerle para saber quién es el más rápido? Ya es un poco más complicado. Si se fijan, el concepto de velocidad y de rapidez lo utilizamos muy comúnmente en nuestra vida diaria. Hablamos de que un coche es muy rápido, que es muy veloz, un niño en una bicicleta es muy rápido, al momento de pegarle a un balón, el balón adquirió mucha velocidad, etcétera. Entonces, son conceptos que utilizamos demasiado en nuestra vida cotidiana, pero en física tienen una diferencia estos dos conceptos. Bueno, ¿cómo vamos a relacionar estos conceptos para conocerlos mejor? Si se fijan en todas estas definiciones, relacionamos de alguna manera una distancia, un desplazamiento entre un cierto tiempo. Cuando hablamos de algo que es rápido, regularmente nos referimos a que fue de un lado a otro y lo hizo en un tiempo menor. O sea, estamos involucrando dos conceptos: un concepto de distancia o desplazamiento y un concepto de tiempo. Bueno, pues eso va a ser la velocidad y rapidez. Observen las definiciones. ¿A qué le vamos a decir velocidad? Velocidad va a ser el desplazamiento, ya vimos lo que es desplazamiento, esa línea recta, entre, o sea, esta es una división, el tiempo que va a ser ese objeto, va a ser una división, desplazamiento entre tiempo. Y la rapidez va a ser la distancia, ya ahorita vimos lo que era la distancia, lo que mide la trayectoria, entre el tiempo. Entonces esto va a ser la velocidad y esto va a ser el tiempo. Quizás ustedes digan, bueno, se parecen demasiado. Sí, de hecho su ecuación de cálculo es muy parecida. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los dos conceptos que les quiero explicar. La velocidad va a ser un objeto que se va a llamar magnitud vectorial, es decir, la velocidad va a ser un vector.
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la velocidad va a decirnos más información de cómo se está moviendo el objeto. Cuando nosotros describamos que, por ejemplo, un automóvil se mueve hacia el noroeste a 40 grados a 20 kilómetros por hora, estamos hablando de velocidad, ya que estamos brindando mayor información de cómo es el movimiento. A eso le vamos a llamar un vector, a la velocidad. ¿Y cuál va a ser la rapidez? Bueno, la rapidez solamente nos va a decir una magnitud. Es decir, podemos decir, el automóvil se mueve a 20 kilómetros por hora. Nada más, ni a dónde, ni... No, nada más. Un alumno en una bicicleta se mueve a 10 metros por segundo. Nada más. Entonces, esa va a ser la diferencia entre velocidad y entre rapidez. Si se fijan, son unas divisiones. Es muy sencilla. Y va a ser eso la definición entre velocidad y rapidez. Pero para que quede un poco más claro estos conceptos, vamos a ver unos ejemplos muy sencillos que después ustedes van a tener que practicar. Sí, es necesario practicar. Un maestro que yo tuve me decía una vez, nos decía en clase, un maestro de matemáticas, hay 3 secretos para aprender matemáticas. Nosotros, pues estábamos a la espera de cuáles serán esos 3 secretos. Y quieren que se los diga, no, pues todo el salón, sí, que no lo diga, que no lo diga. Y ya dice, ok, ahí les va. Y ya hasta todos guardamos silencio. Dice, el primer secreto es practicar. Y todos, muy bien, practicar. El segundo. Dice, el segundo, y hasta todos nos quedamos más en silencio. El segundo es practicar y el tercero es practicar. Dice, no hay de otra. ¿Cómo se enseña uno a andar en bicicleta? Pues uno se sube a la bicicleta y lo intenta y se cae. Se levanta y lo vuelve a intentar. ¿Cómo se enseña uno a jugar fútbol? Practicando. Como inclusive en los videojuegos, ¿cómo puede pasar unas buenas misiones? Practicando. Entonces no nos queda de otra más que practicar. Pero está muy sencillo. Vamos a verlo. Veamos este ejemplo. Imagínense que una persona pasa en una bicicleta, rapidísimo esta bicicleta, y nosotros alcanzamos a obtener estos datos, que la bicicleta se desplazó 10 metros en tan solo 5 segundos. Entonces, es algo muy sorprendente. Iba hacia el norte. Entonces nos preguntan cuál será su velocidad. De acuerdo a las ecuaciones que ahorita les expuse, vamos a calcular la velocidad, pero vamos a hacerlo mediante una serie de pasos, por así decirlo. Se los voy a exponer. Lo primero que tenemos que saber es qué dato nos da el ejercicio, qué datos conocemos. Sabemos que el desplazamiento son 10 metros, sabemos que el tiempo son 5 segundos y nos preguntan la velocidad. Entonces esos son los datos, eso es lo que conocemos sobre el objeto. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Ya la vimos, desplazamiento entre tiempo, es una división. El siguiente paso es sustituir. O sea, ¿qué quiere decir sustituir? Cambiar. Vamos a escribir exactamente la misma ecuación, pero en vez de desplazamiento vamos a escribir su valor, y en vez de tiempo vamos a escribir su valor. Nos quedaría así: en vez de desplazamiento 10 metros, en vez de tiempo 5 segundos. Hacemos la división, les había dicho que es una división, 10 entre 5 a 2. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 2, pero 2 ¿qué? En este caso, como el desplazamiento lo estamos midiendo en metros, sería metros, y el tiempo lo estamos midiendo en segundos, sería segundos. Entonces, resultado 2 metros por segundo hacia el norte. Recordemos que nos preguntan velocidad, y velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, si se fijan, es muy sencillo, simplemente fue una división, pero hay que saber bien qué dividir, no solamente empezar a multiplicar, a sumar, a restar cantidades, sino que tenemos que saber bien qué operación se va a hacer y con qué cantidades. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo. Imagínense que obtenemos los datos de una nave espacial que acaban de crear, y nosotros queremos saber su rapidez. Nosotros nos informan que esta nave espacial recorrió una distancia de 3000 kilómetros en tan solo 0.1 horas, y nos preguntan cuál será la rapidez de la nave. Entonces
Vamos a seguir los mismos pasos. Primero, ¿qué datos nos está dando este ejercicio? Bueno, nosotros estamos conociendo que la distancia, recuerden que estamos hablando de rapidez, la distancia es 3000 kilómetros y el tiempo es 1.1 horas. ¿Cuál será su rapidez? Distancia entre tiempo, recuerden que es una división, hacemos la división, en este caso salen 30.000, pero ¿cuál va a ser esa unidad? La distancia la estamos dividiendo en kilómetros y el tiempo en horas, entonces 30.000 kilómetros por hora. Entonces, si se fijan, es muy sencillo, simplemente es una división, pero hay que saber bien qué cantidades vamos a dividir. Y bueno, como tal y como les dije hace unos minutos, segundos, vamos a practicar, por lo cual estos ejercicios les va a tocar realizarlos a ustedes. Si por ahí llegan a tener alguna complicación, pueden contactarme y yo con todo gusto les ayudo. Les explico qué es lo que van a hacer. Van a resolver estos 3 ejercicios. En el primero dice así: para llegar al templo de Kamisama Goku, espero que lo conozcan, recorrió una distancia de 4000 metros en tan solo 2.5 segundos. Ahí está Goku. Entonces nos preguntan cuál fue su rapidez. Ahí está su distancia, 4000 metros, y su tiempo, 2.5 segundos. Hay que seguir el procedimiento que les acabo de explicar, los datos, la ecuación, la sustitución, operación y finalmente el resultado, sin olvidar las unidades de medida. Segundo ejercicio: Flash y Superman juegan carreras para saber quién es el más veloz. Entonces Flash recorrió una distancia de 687 metros en tan solo 0.15 segundos, mientras que Superman recorrió 825 metros en tan solo 0.2 segundos. Nos preguntan quién fue el más rápido. Es similar a lo que veíamos con las carreras de los alumnos, pero ya saben cómo hacerlo. Tenemos que calcular la rapidez de Flash. Ahí está su distancia, está su tiempo, calculamos su rapidez y después calculamos la rapidez de Superman. Ahí está la distancia que recorrió, ahí está el tiempo, calculamos su rapidez y con eso podemos ya ver cuál es el más rápido de los dos, haciendo por ahí esas operaciones. Y finalmente el tercer ejercicio dice: durante una persecución Sonic recorrió una distancia de 2500 metros en tan solo 0.045 segundos. ¿Cuál fue su rapidez? Igual, ahí está su distancia y ahí está su tiempo. Realizamos el mismo procedimiento y calculamos su rapidez. Esto es todo por el momento. Si ustedes tienen alguna duda al resolver uno de estos ejercicios, me contactan y con todo gusto yo les ayudo. Cuídense mucho y hasta pronto.